contrato 2018. A este momento, cuando ya se firma el contrato, la empresa ya debió haber cumplido con 4 de los pasos o de la guía para el reconocimiento de ingresos de las empresas constructoras que tienen más de un ejercicio fiscal, a lo que describe tanto la ley del impuesto sobre la renta como también nuestro marco de referencia aplicable, que es la norma internacional de información financiera 15. Reconocimiento del contrato, determinación de las obligaciones de desempeño, monto total del contrato, precio a cada obligación de desempeño. O sea, con estos 4 pasos nosotros ya tenemos lo estipulado para este valor. Siguiendo la lectura, inician a elaborar la obra de construcción el 1 de enero del año 2018. Seguidamente se presentan los renglones de trabajo de la obra a realizar y los costos estimados por renglón. Leamos que acá dice costos estimados, ¿verdad? No son costos definitivos. Esto es algo bien importante también que tenemos que tener presentes. Algo más que menciona es que estos montos incluyen los materiales y la mano de obra. Eso significa que, por ejemplo, para el primer renglón de trabajo se deben asignar trabajos preliminares, tiene consigo lo que son la mano de obra y materiales, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Para interpretar este cuadrito que está aquí, estas 9 actividades que ustedes alcanzan a ver son los renglones de trabajo, o si usted lo quiere determinar específicamente, como las obligaciones de desempeño que tiene la empresa para la elaboración de su ejercicio, ¿verdad? Entonces, son costos estimados, pueden ser más, pueden ser menos, pero vamos a determinar qué es lo que nos establece para poderlo arreglar. Muy bien. Después acá, a diferencia de otros ejercicios, pues tenemos que estos trabajos preliminares ya incluyen el número de metros cuadrados y la cantidad total. Acá seguimos con información relevante. El periodo de construcción estimado es de 3 años. La fecha de inicio de las operaciones fue el 1 de enero del año 2018. Luego dice que de acuerdo a los planos y especificaciones de la obra, el cliente debe proporcionar al contratista un anticipo del 25% sobre el monto total del contrato, el cual deberá amortizarse en cada pago contra avances físicos de la obra. Para ello, el contratista debe presentar informes de ejecución periódicos a lo largo del proceso de construcción. Esto significa que vamos a reconocer los ingresos a medida que cada una de las obligaciones de desempeño se vayan cumpliendo. Luego dice, en cada segmento de construcción concluido, se presenta la factura, la cual debe contener el importe total del cobro del renglón del trabajo terminado. Los informes de progreso en la construcción se nos presentan a continuación. Y acá nos dice que del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 se concluyeron los renglones 1 y 2 de las obligaciones de desempeño descritas anteriormente, y el 25% del renglón número 3. En el año 2019 se concluyeron los renglones, se concluyó con el 75% del renglón 3, el renglón 4 y 5 terminados completamente. El renglón 6 se dejó un porcentaje del 25% para que fueran concluidos en el año 2020. En el año 2020 se terminaron todos los demás renglones. Ya mencionamos cómo van a ser los ingresos, ahora mencionamos los costos. Los costos durante la obra son para el año 2018, 2019, 2020, y luego los gastos operacionales, aquí tenemos para cada año. Con esta información vamos a llevar a cabo un procedimiento como el cumplimiento de las exigencias fiscales del impuesto sobre la renta. Para ello, lo primero que vamos a hacer es
recordar que establece tanto el decreto 10-2012 del Congreso de la República, que es la ley de actualización tributaria, en el libro 1, ¿sí? De esta ley, que describe lo que es el impuesto, la ley del impuesto sobre la renta. Y el decreto 213-2013, que es el reglamento a esta ley. Entonces, para hacer referencia a esto, vamos a reconocer, bueno, tenemos varias obligaciones formales. La primera es que deben entregar una programación de obra al iniciar el proyecto, junto con su declaración jurada anual del año en el que se inicia la obra. Esta es una de las primeras obligaciones. La segunda es inscribirse y afiliarse al impuesto sobre la renta en la categoría de rentas de utilidades de las actividades lucrativas, y van a mantener su régimen específico al momento de la determinación del impuesto, ¿verdad? El impuesto afecto el porcentaje es del 25%, que tiene que entregar declaraciones trimestrales y una declaración jurada anual con estados financieros auditados, y como documentación anexa a esta declaración jurada anual, cuando corresponda, la programación al iniciar el proyecto, y cuando finalice, entregar esa integración al final. Entonces, nosotros, para iniciar, vamos a conocer cómo se debe de elaborar esta programación de obra. La programación de obra, si usted lee el reglamento de la ley, dice que debe incluir lo que, cuando la obra o el inmueble que se está construyendo es propiedad de terceros, debemos cumplir con estos requisitos. Primero, describir el plazo estimado de duración de la obra, iniciando la fecha de inicio y, ojo, la fecha probable que finalice. 2, la integración de costos y gastos de construcción estimados. Y acá son costos y gastos que nosotros debemos integrar a manera de determinar estas obligaciones de desempeño que nosotros estimamos que vamos a gastar. Luego tenemos también la estimación total de los ingresos por proyecto y los metros cuadrados o unidades de medida estimadas a ejecutar. Entonces, estos tres requisitos son los que debe cumplir la programación al iniciar la obra. Pero vamos a hacer énfasis a la integración de los costos y gastos de construcción estimados. Cuando hacemos la integración de costos y gastos estimados, esta integración, vuelvo y repito, son estimados, no son valores finales ni fijos. Esta estimación son las que incluyen materiales, que pueden ser determinados como la materia prima, la mano de obra, los servicios adquiridos y subcontratos, cualquier otro tipo de costos, gastos de obra, fabricación o producción, o cualquier otro gasto para la construcción de la obra. Esto que está acá, cuando nosotros lo estamos elaborando en el campo, ya en la práctica, para elaborar esto necesitamos del apoyo de un experto en la materia. Nos podemos abocar a ingenieros civiles, pueden ser en alguna oportunidad algún arquitecto o topógrafo que nos pueda apoyar en darnos a conocer que las obligaciones de desempeño las tenemos que integrar con costos, gastos estimados, y estos costos y gastos incluyen estos valores que están acá. Muy bien. Luego pasa la obra, ¿verdad? Presentamos esta declaración con la integración estimada de la obra, y cuando terminamos nuestro ejercicio fiscal, ya pagando durante los años que duró la obra los impuestos que corresponden, al finalizar tenemos que entregar la integración final de costos y gastos. ¿Y qué es esta integración de costos y gastos? No es más que la determinación correcta y verdadera de los materiales, la mano de obra, los servicios y subcontratos adquiridos, costos y gastos de la obra, así también como otros costos y gastos para la construcción. Además de la determinación de los costos y gastos finales, también debemos presentar la integración final de ingresos, es decir, determinar o informar con un cuadrito cómo estuvo integrada nuestros ingresos en base
pues a los desembolsos que nos proporcionó nuestros clientes. Esta integración debe ser por ejercicio fiscal con la documentación de respaldo. Teniendo esta información, entonces vamos a iniciar cumpliendo con este primer paso, la programación al momento de iniciar el proyecto. Para poder desarrollar esto, me voy a trasladar a una hoja de cálculo de Excel que voy a aperturarla desde el archivo que les mandé, que se llama ejemplo de programación. Un instante, por favor. Un momento, solo que creo que mi Excel, ahí está. Muy bien. Les envié entonces este archivo. Perdonen, creo que el archivo que les envié se llama determinación. Bueno, este es otro ejercicio. Les voy a enviar en este momento, perdonen, una confusión acá en el ejercicio. Me regalan unos minutos, por favor. El archivo que yo les compartí a un inicio hace referencia a un ejercicio distinto al que nosotros vamos a desarrollar en este momento. Entonces, por eso les voy a mandar este archivo que se llama ejemplo de programación. Con este es con el que nosotros vamos a trabajar. Perdonen por la confusión. Muy bien. Disculpen, fue una confusión en un ratito, pero en este momento pues ustedes ya tienen el ejercicio que les estoy enviando, ¿verdad? El que se llama ejemplo de programación. Por favor, obviar el que se llama determinación nuevo. Este es un nuevo ejercicio que vamos a trabajar, que vamos a iniciar trabajando desde cero, ¿verdad? Entonces, según lo que dice nuestra diapositiva inicial, lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de esta determinación es determinar el plazo estimado de duración de la obra con la fecha probable. Para hacer esto yo voy a agregar acá, si ustedes pueden alcanzar a ver, una hoja de cálculo, la voy a mover de lado. Y a esta hoja de cálculo yo le voy a llamar programación inicial o progra inicial únicamente. Esta programación inicial. El primer requisito que me pide la ley es que determine el plazo de estimado de duración de la obra.
¿Cuál es mi fecha de inicio? Muy bien. Tenemos acá fecha probable de inicio, según lo que dice en nuestra hoja de cálculo perdón, lo que dice nuestro documento de Word, dice que la fecha de inicio será en el 1 de enero del año 2018, ¿sí? Y la fecha estimada para finalizar, si el mismo documento dice que será a 3 años, 2018, todo el 2019 y todo el 2020. Dura un año, entonces vamos a sugerir que la fecha probable de finalización sería el 31 de diciembre del año 2020. Esta es el primer requisito que nos pide la programación inicial. ¿De dónde obtenemos este dato? El dato lo obtenemos de acá, de nuestro documento. Usted quiere saber, está aquí abajito de los renglones de trabajo. Lo voy a resaltar para que ustedes sepan, ¿verdad? Aquí está. Vamos a cambiarle de color para que usted lo vea. El periodo de construcción que se estima es de 3 años y la fecha de inicio fue 2018, enero de 2018. Entonces, con esta información, pues yo propongo esta siguiente parte. Ahora bien, ya cumplí con esta primera parte que dice el plazo estimado con la fecha de inicio y fecha de finalización. El segundo requisito que nos pide es una integración de los costos y gastos. Para realizar esta integración de costos y gastos, yo voy a desarrollar o me voy a trasladar a lo que es el documento donde nosotros estamos trabajando. El archivo que yo les di tiene una hoja de cálculo que se llama modelo de la oferta. Este es nuestra integración inicial o nuestra integración estimada de costos y gastos. Le vamos a colocar ese nombre, integración inicial de costos de mano de obra, materiales estimados, porque son estimados, no son finales. Acá donde dice nombre tenemos que colocar el nombre de nuestro proyecto. Nosotros sabemos que vamos a construir un edificio para uso hospitalario. Aquí pues deberíamos escribir, ¿verdad?, el nombre del hospital, Hospital La Paz, Hospital Zona Cero, no sé, cualquier nombre, ¿verdad?, ubicado en tal parte, pero como nosotros no tenemos esos datos, pues no los vamos a estar utilizando. El archivo que ustedes tienen en pantalla tiene cada renglón de trabajo o cada obligación de desempeño. Aquí está número 1, preliminares. Y si usted compara eso con los datos que tenemos acá, tenemos cada renglón de trabajo con su descripción y la cantidad en quetzales, ¿verdad? Entonces, para esto vamos nosotros a utilizar la integración del cuadro anterior, ¿verdad?, para saber cómo lo vamos a determinar. Entonces, acá es donde yo les decía que esta parte que está acá nos necesitamos del apoyo, de la ayuda de un experto para que nos den estos datos, porque nosotros no los vamos a conocer. Entonces, por ejemplo, ¿qué me corresponde hacer acá? Pues determinar, yo voy a trabajar solamente con el renglón número 1 de trabajo, ¿verdad? Ustedes, pues si quieren en casa, luego lo trabajan completo. Yo por cuestiones de tiempo, pues no puedo terminarlo. Entonces vamos a trabajar, solo le voy a agregar la fórmula de multiplicar la cantidad por el costo unitario y creo que de ahí todo lo demás pues lo tendríamos exactamente igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es colocarle el precio a cada situación que tenemos por acá.
Entonces, precio unitario de la limpieza y zanjeado, yo le voy a colocar un precio estimado de 350 quetzales por cada metro lineal. Entonces, tenemos aquí un valor de 75.950 para este primer desembolso, para primer actividad del renglón de trabajo. Un estudio topográfico puede tener un valor bastante alto. Yo le voy a colocar un valor de 90.000 quetzales. Ahora, cuando empezamos a hablar de un trazo y zanjeado, ya estamos hablando, ese trazo y zanjeado, pues es cuando ya empiezan a hacer la obra en sí. Le voy a colocar un precio estimado de 915 quetzales. Entonces acá, si ustedes ven, ya tenemos 364.500. Voy a hacer un poquito más grande acá. 364.500 de el valor que me estima acá de 958.460. ¿Cuál es la diferencia? Mi diferencia será la mano de obra. Entonces acá básicamente es ir cuadrando, si usted quiere ver así, estos valores con el valor que se nos pide en el dato que se nos proporciona, ¿verdad? Tenemos entonces un valor de costo de mano de obra para limpieza y zanjeado. Yo le voy a colocar un precio estimado de 425 quetzales. El estudio topográfico, vamos a colocarle unos 125.000 quetzales, ¿verdad? Para que esto vaya cuadrando. Y acá, en cuestión de la mano de obra, pues no se le... tendríamos que verificar, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos acá de... un valor de 1.000, no sé, 735 quetzales. Y acá tenemos un costo estimado de 958.225 y de acá tenemos 958.460. Vamos a cuadrarlo con la diferencia. Son... $460. Bueno, acá vamos a cuadrarlo con esta cantidad. Tenemos 958.460 del primer renglón. Ay, perdón. Estamos. Ustedes ven acá lo que yo hice fue cuadrar este valor con el primer valor del renglón de trabajo de esta obligación de desempeño. Esto se debe hacer con cada una de las 9 obligaciones de desempeño que están acá. Estas ya están descritas. Si ustedes ven, se describen las actividades que se quieren hacer, los costos de los materiales y los costos de la mano de obra.
Este sería entonces el número 2, ¿verdad? Que sería... Acá lo voy a colocar como una integración estimada de costos y gastos. Esta integración estimada de costos y gastos, pues es la que tenemos aquí en la hoja a la par, ¿verdad? Y aquí voy yo a incluir la tercera parte. ¿Cuál es esa tercera parte? Es esta. Ya cumplimos con esta segunda, ahora vamos a realizar una estimación total de los ingresos por proyecto y los metros cuadrados o unidades de medida a ejecutar. Me voy a trasladar a este archivo y si ustedes ven aquí, por cada obligación de desempeño yo ya tengo los metros cuadrados, la cantidad y el precio en quetzales. Básicamente mi integración acerca de los ingresos estimados de la obra con su unidad de medida ya la tengo acá. Lo que yo voy a hacer es copiar estos valores y los voy a copiar acá, en esta parte de acá de nuestra hoja de Excel. Lo vamos a copiar, a cambiar acá. Esta es una integración estimada de ingresos y de metros cuadrados a construir. Entonces acá yo solo vamos a corroborar estos datos. Muy bien. Acá ya tenemos, entonces estamos cumpliendo con esta integración. Vamos a suponer que este será nuestra programación inicial que nosotros estamos enviando a la Superintendencia de Administración Tributaria con todos los datos que nos piden. ¿Cuándo tendríamos que presentar esto? Esto nosotros lo tendríamos que presentar con nuestra declaración jurada anual del ejercicio fiscal 2018, porque es cuando se inició la obra. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el cálculo del impuesto sobre la renta. Para realizar este cálculo, yo lo que voy a utilizar como base es estos valores que tengo acá. Los voy a copiar y los voy a pasar o trasladar a la siguiente hoja de cálculo que tengo acá. Por favor, si tenemos alguna inquietud o alguna duda, me la pueden hacer llegar, ¿verdad?, al correo del curso para poder apoyar en lo que se considere necesario. Muy bien. Entonces acá ya tenemos estos valores. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir obteniendo los ingresos por cada uno de los montos en base a lo que pues necesitamos en el cálculo del impuesto. Entonces, tenemos acá, voy a escribir yo acá año 2018. Aquí voy a colocar el porcentaje de trabajo y aquí el monto. Vamos a configurar un poquitito por acá. Y estos datos acerca de cómo se fueron ejecutando los ingresos los vamos a obtener del documento de Word en donde se nos dio esta información. Lo voy a trasladar ahora a esta parte de acá. Lo primero que se nos dice es que nosotros recibimos como constructora un anticipo del 25% al iniciar la obra. Este anticipo nosotros lo vamos a reconocer como ingreso al iniciar la obra en el año 2018.
Entonces yo voy a escribir por acá, anticipo. Cuando lo recibí el 1 de enero del año 2018. Y este anticipo dice que fue del 25% por el monto total del proyecto. Entonces voy a multiplicar el monto total del proyecto por el 25%. Y así tengo que este primer pago, en concepto de anticipo, fue de 5 millones. Estos 5 millones los voy a ir amortizando a manera que vayan cumpliéndose cada una de las obligaciones de desempeño. Entonces yo vengo acá y dice, según el ejercicio, ahora veamos cómo fue que fueron los ingresos. Los ingresos están acá en la parte donde dice A, B y C. Si usted lo quiere ver en su documento, dice que en el periodo del 2018 se concluyeron los renglones 1, 2 y el 25% del renglón 3. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? El 100% para el primero, 100% para el segundo y para el tercero fue el 25%. Me quedo con mi hoja de cálculo de Excel. ¿Cómo voy a obtener estos datos? Pues simplemente voy a multiplicar el porcentaje por el monto. De esta manera, entonces acá, para el primer año, en base a las obligaciones de desempeño que yo concluí, que yo completé, tengo 3.799.095. Esto es lo que la constructora debería de pagarme, pero tengo que deducir la parte del anticipo que ya me proporcionaron. ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, acá voy a colocar yo año 2018, ¿verdad? Entonces, año 2018. Monto de ingresos por cumplimiento de renglón terminado. Creo que le pusimos mucho. ¿Cuánto es este monto? Son estos 3.799.095. A este valor, ¿sí? Yo le tengo que restar la amortización del anticipo. Para eso voy a determinar primero el porcentaje y luego el monto de la amortización. ¿Cómo realizo esto? Voy a dividir este valor, lo voy a dividir dentro de esto que está acá. Estos 3.799.000 hacen referencia a un 19% de avance físico del monto total de la obra. Por lo tanto, yo voy a restarle este valor al anticipo, el 19%. Entonces, ¿qué es lo que correctamente me va a pagar a mí la empresa constructora? La diferencia entre lo que reconocí como ingresos menos lo que amorticé. Entonces acá tengo un valor de ingresos totales de de 2.849.321,25. Creo que aquí se ve mejor para que sepamos cómo lo vamos a hacer. Entonces ahora voy a determinar la determinación del ISR para el año 2018 sería entonces de la siguiente manera. Total de ingresos
¿Cuánto fue el monto total de los ingresos para el año 2018? En enero recibimos este valor por 5 millones, más lo que me pagaron por el avance físico de la obra. Yo tengo entonces de ingresos totales este monto, los 7.849.321,25 centavos. A este valor le tenemos que restar los costos de construcción, también los gastos de construcción. Y aquí tendríamos entonces el porcentaje bueno. Regreso otra vez a la hoja de documento de Word. Y acá tengo los costos durante el año 2018 fueron estos que están acá. Los voy a anotar. 2.240.178.57. Y los gastos están acá. Hace referencia a 1.435.000 exactos. Voy a obtener acá mi renta imponible. Esta renta imponible se obtiene al restarle al valor de los ingresos los costos y los gastos. Estos valores tienen que estar en quetzales, ¿verdad? Nuestro porcentaje del impuesto sobre la renta es del 25%. Entonces yo voy a multiplicar los 4 millones por el 25%. De esa manera, el impuesto sobre la renta para el año 2018 es este, es 1.043.535,67 centavos, ¿verdad? Así tendríamos entonces para el año 2018. ¿Qué trabajaríamos entonces para el año 2019? Primero, lo primero que vamos a hacer es la determinación acá, ¿verdad? De los montos. Voy a copiar acá. Solo vamos a corroborar estos valores. Según nuestra hoja del ejercicio, para el año 2019 se concluyeron el 75% del renglón 3, entonces acá tengo un 75%. Los renglones 4 y 5 se terminaron, entonces tengo aquí 4 y 5 se terminaron y el renglón 6 se dejó con un porcentaje del 25%. Muy bien, muchas gracias. Veamos acá ahora. Vamos a determinar el valor de los ingresos. Y así tendríamos nosotros acá ya nuestros valores, ¿verdad? Determinando siempre nuestros costos de esta manera. Entonces, para el año 2019, los ingresos fueron de 9.306.957,50 centavos. Vamos a trabajar nuevamente la misma determinación, pero ahora sobre el año 2019. Obviamente, compañeros, estos valores, pues nosotros los tendríamos que corroborar que cumplan con todos los requisitos legales, ¿verdad? Que estén dentro de los gastos deducibles, que
que cumplan con la documentación legal, ¿verdad? Etcétera. Todo esto, pues nosotros lo tenemos que tener ya claro. Para el año 2019, entonces, ¿cuál es el monto por porcentaje terminado? ¿Cuál fue el monto que se nos obtuvimos en base a los informes del avance físico? Pues obtuvimos estos 9.306.957,50 centavos. Debo realizar el, la determinación del anticipo, del monto que voy a restar del anticipo. Entonces, para esto voy a dividir esos 9 millones dentro de estos 20 millones. Así tengo acá como respuesta un 47%. Pero recordemos que de este 47% yo ya pagué el porcentaje que está aquí adelante, que es el porcentaje del 19%. Entonces lo que yo voy a hacer es a este valor que yo tengo como resultado acá, le voy a restar el valor del 19%. Coloco dos paréntesis al inicio de la fórmula, cierro al finalizar la división y luego el signo menos para restarle este valor del 19% y cierro paréntesis. Entonces, el valor que yo voy a amortizar para este ejemplo es del 28%. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a multiplicar tal y como lo hicimos anteriormente. Este valor por el monto del anticipo que tengo yo acá. Muy bien, entonces de los acá como año 2019, de los 9 millones que yo ya terminé de trabajar, me van a restar 1.376.000 y fracción, ¿verdad? De la amortización del anticipo. El monto real de los ingresos que me va a pagar entonces mi contratista, mi cliente, es 7.929.991,88 centavos. ¿Cuál es entonces nuestro valor de los ingresos? Acá nosotros no vamos a tomar en cuenta el valor del anticipo, porque el anticipo me lo pagaron en el año 2018, en el año 2019 no me lo han pagado, entonces acá sí solamente tengo una cantidad. Los valores en cuanto a los costos son diferentes, vamos a cambiarlos. Para el año 2019 tengo 4.180.803,57 centavos. Y en cuestión de los gastos, tengo 1.244.000 para el valor de los gastos. De esta cuenta entonces, que mi renta imponible para este proyecto en este año sería de 2.505.188,31 centavos. Por el porcentaje máximo legal de esta cuenta entonces, para el año 2019, estaríamos pagando más o menos de impuestos sobre la renta 626.297,8 centavos, ¿verdad? Aquí vamos como que cumpliendo con el pago del impuesto. Para ir finalizando, vamos a trabajar entonces sobre el año 2020, con la misma logística de trabajo, ¿verdad? Veamos nuestros valores. Y de esa misma cuenta vamos a borrar acá. Para el último año, según nuestro documento, acá lo establece, ¿verdad? Para el último año, aquí dice, se terminaron todos los demás renglones pendientes. Entonces vamos a trabajar con este valor. Todos los renglones pendientes, acá tendría un 75%, aquí un 100%, 100% y 100%. Vamos a trabajar con la misma fórmula, multiplico el porcentaje por el monto estimado. Y así, de esa manera, yo estaría completando acá, vean, para este año 6.893.000
$957,50. Hagamos una comprobación y veamos que efectivamente yo haya cumplido con el monto del contrato. Sumemos todos los ingresos contra avances físicos y tengo los mismos 20 millones, es decir, que acá pues yo completé ese valor. Ahora bien, trabajemos con la determinación del impuesto. ¿Cuánto es el monto por porcentaje terminado? Vamos a obtener el valor de 6 millones que trabajé contra avance físico. Y acá tendríamos nuevamente que realizar nuestra fórmula, pero lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a suponer que tenemos un 100% y a este 100% le vamos a restar los valores que ya pagamos o ya amortizamos. 19% menos 28%. Entonces, para este ejercicio yo tendría que multiplicar esta diferencia con el anticipo que está acá. Y aquí tenemos el monto neto que me pagarían es de 4.220.686,68. Vamos a cambiar nuestros costos y gastos. $4.643.973.21 y 909.000 exactos. Si ustedes observan, en este último año no podríamos pagar porque tenemos una pérdida en relación a nuestros ingresos. Por lo tanto, en este año nosotros no pagaríamos impuestos sobre la renta porque ya hemos pagado en otros años y acá nuestros costos y gastos son mayores a nuestros ingresos. Entonces, cuando hay una pérdida en un ejercicio fiscal, pues no se paga el impuesto sobre la renta. Teniendo acá ya este valor, ¿verdad? Vamos a asumir que ya terminamos nuestra determinación del impuesto sobre la renta y ahora pues nos corresponde cumplir con lo que establece nuestra base legal. Acá cumplimos con la integración al iniciar el proyecto y con la integración de costos, que es el documento adjunto. Ahora tenemos que determinar o ingresar la integración final de los costos y gastos. ¿Cómo hago esto? Voy a copiar este valor porque nace de acá mismo, ¿verdad? Puede ser que nos den un documento diferente, pero de hecho puede ser que varíe, ¿verdad? En esta integración ya es una integración final con costos reales. Antes eran estimados. De la construcción del edificio. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Lo que puede pasar acá es que yo preví que iba a gastar, por ejemplo, para limpieza y chapeo, 79.950, pero pudo haber sido que para limpieza y chapeo, en base a las facturas que yo tengo de costos de materiales, no fueron 350, sino que fueron 280. Puede ser que del estudio topográfico en cuestión de materiales, pagos de impuestos y de más gastos, en lugar de ser 90.000, haya sido 75.000. En cuanto al trazo zanjeado, en lugar de ser 915.000, fueron 1.025. Acá hay una gran diferencia. Veamos ahora acá. Supongamos que en lugar de tener en limpieza y zanjeado en costo de la mano de obra, nos cobraron 650 por acá y el estudio topográfico nos salió más económico en 75.000. Todos estos costos y gastos que yo estoy describiendo tienen que tener la factura de respaldo de los datos reales de la obra. Y en cuestión de mano de obra por el zanjeado,
Voy a suponer que en lugar de habernos cobrado 1.735, nos cobraron 1.500. Ustedes observan esta integración de costos reales con facturas reales que yo tengo, suma 899.735. En la integración al iniciar, tengo un valor de 958.000. Aquí fue menor, pero puede darse la circunstancia en que acá haya sido mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy dando a conocer que de lo que yo estimé, los datos reales son estos. Entonces acá cumplimos con la integración inicial, digamos que este es el numeral 2 del primer informe y este es el numeral 1 del segundo informe. Ahora acá tengo que describir una integración de ingresos. ¿Y de dónde obtengo ese dato? Lo tengo de acá. Ya tengo mi integración de final de costos y gastos con la documentación de soporte. Ahora voy a presentar una integración final de ingresos que va a incluir la integración final de ingreso, el ingreso por ejercicio fiscal y su documentación de respaldo. Aquí tendríamos que incluir fechas también de elaboración. Para esto yo lo que vamos a realizar es que vamos a copiar estos valores. Están acá, los voy a mejor vamos a hacer uno nuevo. Vamos a colocar aquí año 2018. Año 2018. Fecha. Mejor lo vamos a hacer acá. Vamos a colocar aquí el anticipo se nos proporcionó el 1 de enero del año 2018. Luego todos los pagos fueron al 31 de diciembre, lo vamos a suponer en este momento porque no tenemos datos de este valor de cada año. ¿Cuáles son los valores? Pues los voy a utilizar de acá mismo. Primero tenemos este, luego tengo el valor de los ingresos, ¿verdad? El monto real de ingresos y una integración para el año 2019, para el año 2020 y acá tendríamos que tener los 20 millones del monto del contrato. ¿Ven? Aquí nos tenemos los montos totales y aquí pues tendríamos que colocar los números de factura, ¿verdad? Que tendríamos que tener de respaldo para cada valor. Estos datos pues van a corresponder a datos pues específicos sobre lo que estamos trabajando. Entonces acá tendríamos ya el informe con la integración de los costos que estamos obteniendo al momento de pues realizar esta integración al final de nuestros costos, ¿verdad? Entonces este es un ejercicio tal vez muy general de cómo se podría determinar estos valores. Acá estoy observando que tenemos algunas dudas. Voy a darle tiempecito a estas dudas. Que si podría repetir el cálculo del impuesto sobre la renta del año 2018. Con mucho gusto. Me traslado entonces a la hoja de
de cálculo donde tengo el año 2018. Entonces, primero determino o identifico cuál es el monto que me debería pagar la empresa, debería pagarme el cliente por el porcentaje que yo terminé de la obra física. Estos son 3.799.095, que hace referencia a estos valores que nosotros obtuvimos acá, vean, al momento de la determinación de estos valores, ¿verdad? El avance físico que dice en nuestro documento de Word, ¿verdad? Entonces acá tengo yo los 3.799.095, ¿verdad? Están acá, que es este valor que está aquí, justamente, ¿verdad? Pero yo tengo por obligación que amortizar o restar la parte proporcional que corresponde de este porcentaje sobre el valor del anticipo que ya me proporcionó la empresa al 1 de enero. ¿Cómo obtengo ese valor? Simplemente voy a dividir el monto por el porcentaje terminado entre los este valor que yo, este valor que yo tengo acá, lo voy a dividir el monto por porcentaje terminado dividido dentro del monto total de la obra. Le coloca a usted aquí que es un porcentaje y automáticamente le da el 19%. ¿Cómo lo voy a trabajar? Este 19% lo multiplico por el valor del porcentaje terminado y obtengo así el monto de la amortización. Este monto de amortización yo lo voy a restar del valor del porcentaje terminado. Así entonces el valor real que el cliente le va a pagar a la constructora es estos 2.849.321,25. Esta es su renta bruta, hablando del impuesto sobre la renta. Pero resulta que en el año 2018 el monto total de ingresos es la suma del valor de porcentaje, el valor del anticipo más el valor del porcentaje de avance físico de la obra. El anticipo son los 5 millones, el avance físico de la obra son 2.849.321,25 centavos. Si usted suma estos dos valores, tenemos un total de ingresos de 7.849.321. A este monto total, que sería nuestro monto general del impuesto, yo le voy a restar los costos y los gastos de construcción. Estos dos valores los obtengo de nuestra hoja de Word. Estos que están acá, aquí están los costos y aquí están los gastos, ¿sí? Entonces voy a restar estos valores y así entonces al restarle al total de ingresos estos valores, obtengo entonces el valor de la renta imponible. Para este ejemplo, 4.174.142,68. Y fácilmente a esta renta imponible la multiplico por el porcentaje máximo legal y así obtengo un ISR para el año 2018 de 1.043.535,67 centavos. Entonces, quedaría de esta manera. Tengo acá otra duda. Me dicen que no alcanzan a ver las fórmulas. Bueno, para las fórmulas, pues voy a hacer un poquitito más grandes acá, pero básicamente es en base a la información que yo les estoy proporcionando, ¿verdad? Para el avance físico de la obra es multiplicar acá, ustedes alcanzan, no sé si lo alcanzan a ver, pero es multiplicar para todos los avances físicos de la obra, es multiplicar el monto o el precio total en quetzales por el porcentaje de avance físico de la obra. Acá estos valores son autosumas de todo el año, ¿verdad? Cada año conforme corresponde. Y aquí, en este valor, pues el monto por porcentaje terminado es el monto igual al de la autosuma del año 2018. El monto por el anticipo es la división del monto terminado entre el monto total de la obra. El monto de amortización es la multiplicación, entonces, o la conversión entre el 19% por los 5 millones que tenemos.
el monto total de los ingresos es el monto de porcentaje terminado menos el porcentaje de amortización. Luego tenemos el monto de total de ingresos, que es el monto real del avance físico de la obra más el 5% para el año número 1, que sería el año 2018. Para el año 2019 y el año 2020 correspondientemente no tenemos estos valores para pagar. Luego tenemos costos y gastos, que esto es solamente copiar los datos que están en Word. Y por último, la renta imponible, que es el monto total de ingresos menos sus costos, menos sus gastos, y así finalmente multiplicarle a esa renta imponible, multiplicarlo por el 25%, que es el porcentaje legal. Básicamente estas son las fórmulas que estamos utilizando. Entonces, acá vamos a ver qué otras dudas tenemos. Bueno, tenemos bastantes datos. Vamos a ver. Perdonen. La duda dice que no quedó claro la parte del porcentaje de amortización. Vean, compañeros, cuando nos dan un anticipo, estos 5 millones del anticipo que están aquí arriba, ustedes no lo observan en ninguna de las partes que están acá de los porcentajes. Sin embargo, nuestro cliente ya me lo proporcionó, ya me lo pagó. Entonces, no puedo, por ejemplo, en el año 2018, de estos 3 millones, no pagarle el cliente a la constructora porque ya le dio 5 millones de avance de anticipo, o restárselos todos acá cuando ya pagó. No se puede, porque la empresa constructora necesita el capital para seguir avanzando con la obra física. Entonces se hace una deducción de manera proporcional al valor del anticipo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si usted quiere, figúrese esto que vamos a hacer como una regla de 3. 5 millones van a ser su 100% del monto del anticipo. Pero para saber qué porcentaje va a restar de ese anticipo para el año 2018, lo que tiene que hacer es de saber de este avance físico que tiene aquí el año 2018, qué porcentaje le corresponde en relación al monto total de la obra. Entonces, yo vengo acá y divido este valor, lo voy a dividir dentro de este valor, y acá pues me sale este número, pero al pasarlo a porcentaje, tengo un 19% que hace referencia a lo que yo voy a amortizar, a restar, a dejar sin efecto, digamos así, del anticipo que se le proporcionó. Es como que si usted hubiera pagado un préstamo y va a ir amortizando un 19% en este año sobre el préstamo que le proporcionó. Entonces, esto sería para el año 2019. Para el año 2018, perdón, para el año 2019, la división sigue siendo la misma. ¿Sí? Acá tengo un 46%. 47 si lo aproximamos a números enteros. ¿Qué pasó en este 2019, perdón? Yo no puedo restarle un 47% porque yo ya había restado 19%. Entonces, cuando yo multiplico en esta parte de acá del año 2019, yo ya no resto 47, sino que resto la diferencia entre lo que tenía para el año 2019 menos lo que yo ya había restado, que serían los 47 menos los 49. Si usted suma acá, tengo 66% el valor total de este que tengo acá, ¿verdad? Entonces, esto que está acá lo estoy yo restando para que al final los montos que la empresa constructora me paguen, yo cuadre con los 20 millones. Si yo no restara estos anticipos, si yo no los resto y sumamos solo los montos, estos montos totales, vean,
que nosotros sumemos estos montos, estos 3 millones, 9 millones y 6 millones que están acá, la empresa me va a pagar a mí 20 millones más los 5 millones de anticipo que están acá. Entonces el monto total de la obra de ser 20 millones pasaría a ser de 25 millones, pero ese no es el monto real. El monto real son los 20 millones. Entonces por eso yo voy amortizando o deduciendo proporcionalmente al avance físico de la obra la cantidad que corresponde en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí quedó clara la situación. Yo voy a redactarle un correo al compañero, a todos los que me han escrito, para poder sacarlos de la duda, y mientras tanto, pues yo voy a ir avanzando con el tema para esta mañana. Regresando a nuestra diapositiva con el tema para el día de hoy, vamos a continuar con el tema de la semana número 9, haciendo referencia a las divulgaciones obligatorias en nuestros estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de conocer estas declaraciones obligatorias? Este objetivo es conocer las directrices contables que conllevan estas divulgaciones obligatorias en nuestros estados financieros. Desde que iniciamos, nosotros hemos hecho referencia a que tenemos que tener un sustento no solo legal, sino técnico para la determinación de algunas políticas contables, y para ello hemos descrito que necesitamos pues saber nuestro marco de referencia actual, vigente, es las normas internacionales de información financiera. Y según estas normas internacionales, los estados financieros son 5. El estado de situación financiera de la empresa, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. ¿Qué conllevan cada uno de estos estados financieros? El juego completo conllevan estos 5 estados financieros. El estado de situación financiera de la empresa no es más que el balance general, que incluye activos, pasivos y el patrimonio neto. En otras palabras, nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestras propiedades en cuanto a nuestras inversiones en una empresa. El estado de resultados integral presenta ingresos y ganancias, gastos y pérdidas y cualquier otro resultado integral, que está incluido o que nosotros lo conocemos normalmente como el estado de resultados de manera muy general. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, que conmigo lo conocimos a detalle el año anterior, perdón, en el semestre anterior. ¿Y qué conocimos en este? Pues conocimos que se van a ver todas las entradas y salidas de 3 categorías del flujo de efectivo: actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Operación, todos aquellos desembolsos e ingresos que ayudan a realizar las actividades operacionales normales de la empresa. Las inversiones son aquellos ingresos y egresos de efectivo que hacen referencia a las inversiones que puede hacer la empresa en otras empresas, en bolsas de valores o en compra de un activo fijo para el retorno futuro de esta inversión dentro de las actividades de operación. Por último, las actividades de financiamiento, que estas actividades no son más que aquellas con las cuales la empresa se va financiando, obteniendo préstamos de instituciones o de terceros para la empresa, ¿verdad? Así como va recibiendo financiamiento y cómo va pagando este financiamiento. Luego tenemos lo que es el estado de cambios en el patrimonio neto. Y este estado financiero de cambios en el patrimonio neto, pues nos describe, nos presenta la evolución en cuanto al capital, dividendos y cualquier otro resultado integral dentro del patrimonio. Cuando hablamos de cambios en el patrimonio, cuando hacemos referencia al cambio de políticas y a la corrección de errores, estamos hablando de aquellas reexpresiones de estados financieros que tienen efecto, tienen injerencia o un impacto dentro del patrimonio neto. Cuando nosotros hicimos nuestro ejercicio de reexpresión de estados financieros, la utilidad neta varió, cambió.
Entonces, si esta utilidad neta varió, cambió, tuvo un impacto en el estado de patrimonio y por eso nosotros utilizamos el estado de patrimonio para cambiar, corrigiendo estos errores. Era un error, una omisión por error el que nosotros trabajamos en ese momento. Y por último tenemos a las notas a los estados financieros. Estas notas a los estados financieros es de lo que nosotros vamos a hablar en esta y en nuestra siguiente clase. No es más que una formulación sistemática y referenciada de cada estado financiero conforme nosotros vamos avanzando en la elaboración de los mismos estados financieros. Entonces, cuando hablamos de las revelaciones obligatorias en los estados financieros, vamos a hacer referencia a aquellos tipos de comentarios, de explicaciones que van a figurar dentro de los informes financieros de una empresa y que nos ayudan a entender o a comprender de mejor manera el significado de las cifras, de los datos que se presentan en los estados financieros. Estas revelaciones que nos pide de forma obligatoria están incluidas dentro de las notas a los estados financieros. ¿Y qué son las notas a los estados financieros? Es el quinto estado financiero que incluye un juego completo de estados financieros en base a normas internacionales de información financiera y que describen de forma generalizada explicando cada partida que sea necesaria. ¿Qué son entonces las notas a los estados financieros? Las notas a los estados financieros son aquellas notas que explican o que amplían el origen de los estados financieros y que proporcionan información acerca de ciertos efectos económicos que han afectado a la empresa o que podrían afectar las cifras y que de alguna manera se ha considerado que puede ser relevante para la empresa. Un ejemplo de esto, siguiendo con el mismo tema de la reexpresión de estados financieros. La reexpresión de estados financieros, si hubo un error en la utilidad, yo debía haber colocado, bueno, si no estoy mal en el ejercicio que hicimos, fue un error en el inventario final del año anterior, inicial del año actual. Entonces tendría yo que haber agregado una nota a los estados financieros indicando que hubo un error por omisión en el inventario inicial y final respectivamente y que esto tuvo un impacto en la utilidad, que se tuvo que reexpresar estados financieros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aclarando algunos eventos específicos que se presentan en los estados financieros, pero que yo no los veo en este momento, ¿verdad? Porque no tengo una descripción clara de lo que ahí se describe. Pero teniendo las notas a los estados financieros, yo veo la referencia, voy a leer la nota a los estados financieros y me queda clara la circunstancia por la cual se presenta esa cifra o ese valor. Estos estados financieros deben incluir requisitos muy importantes. ¿Cuáles requisitos importantes podrían ser? Pues primero, la leyenda de notas a los estados financieros. Todos los estados financieros presentan de alguna manera, ¿verdad? Presentan su encabezado en donde identificamos qué estado financiero es, qué empresa es la que estamos a punto de conocer y qué ejercicio fiscal es. Entonces, cuando hacemos esto, cumplimos con este requisito importante, ¿verdad? Que es incluir la leyenda de nota a los estados financieros. Todas las notas a los estados financieros deben llevar un correlativo. Puede ser un inciso A, B, C, D, o puede ser los numerales 1, 2, 3, puede ser en números romanos, no importa. Lo ideal es que lleven un correlativo para que vayan ordenadas en base al orden de nuestros estados financieros y así determinar la mejor comprensión de estos datos. Además, deben incluir una referencia. ¿Qué es la referencia? Son esos dibujos, letras, números, firmas que nos unen o nos concatenan o nos mandan como referencia de un lugar hacia otro y así tener una certeza de lo que estamos hablando. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la reexpresión de estados financieros, cuando hablamos de los inventarios iniciales, voy a suponer que el número correlativo de esa nota es el número 35.
35 puede ser guión, puede ser diagonal, puede ser punto, puede ser paréntesis, el número que usted quiera para la referencia. Y en la referencia va a colocar, por ejemplo, ER, que es estado de resultados, y va a ser la referencia número 5. Entonces, su nota a los estados financieros es numeral 35, referencia ER número 5. Esa referencia usted la incluye como que el encabezado de la nota a los estados financieros. Luego describe que hubo una omisión, un error por omisión en el inventario final de sus estados financieros y que tuvo un impacto en la utilidad. Se vio necesario hacerlo del conocimiento de los accionistas y se determinó que procedía la reexpresión de estados financieros con tales cantidades y se incluyó una tercera columna en el estado financiero. Punto. Esta es una explicación a ese numeral. Entonces, esa referencia 35 paréntesis ER5, cierro paréntesis, va a estar como referencia en la cuenta del inventario inicial del estado de resultados. Entonces, yo leo mi nota a los estados financieros y voy a ver en dónde está el monto de la referencia, o puede ser al revés. Veo primero el estado financiero y después salgo de la duda o me amplían el significado de esa partida leyendo la nota a los estados financieros. ¿Qué características debe cumplir? Estas notas a los estados financieros, por la misma naturaleza que tienen, deben cumplir siempre con estas características. Deben ser veraces, dar a conocer información real y fiable de lo que se está teniendo. Deben ser útiles al momento de leerlo, redactarlas de manera objetiva, pero que las personas que leamos esas notas a los estados financieros podamos entender el significado de esas notas. Deben tener también la capacidad de poder compararlo con otras informaciones, compararlo con registros contables, con documentación, con estados financieros de años anteriores, con lo que sea, pero que pueda llegar a esto. Y se debe reconocer una oportunidad al momento de redactar esta nota. Si la diferencia, por ejemplo, en el ejemplo de la constructora, ¿verdad? Que fueran, por ejemplo, se me ocurre, la diferencia por, no sé, por costos y gastos fue de 1,000 quetzales para un estado financiero de 20 millones, la utilidad en mencionar esto en una nota financiera es posible que no sea. Entonces hay que saber determinar esta parte de las notas a los estados financieros. Hablando del tema general de las divulgaciones a las obligatorias en los estados financieros, se nos presentan tres divulgaciones específicas. Primero, la historia de la compañía. La historia de la compañía hace referencia a una breve historia, una breve reseña de cuándo nació la compañía, qué tipo de compañía es, si es una sociedad, si es una empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que estamos por terminar. Les voy a robar 2 minutitos de su tiempo, perdonen, para concluir al menos con la explicación de este tema. Luego tenemos por acá el dato en cuestión de... Bueno, me están pidiendo el documento, yo se los voy a estar compartiendo. La integración de la historia, luego tengo que dar a conocer cuál es mi unidad monetaria. En nuestros ejemplos que vimos anteriormente, cuando estamos en agencias y sucursales, matrices y subsidiarias, foráneas o extranjeras, hablamos de una moneda de presentación, una moneda principal y una moneda extranjera, o en cualquier operación extranjera. Entonces, cuando esto se da, pues estamos en la necesidad, ¿verdad?, de determinar cuál es la unidad monetaria que está utilizando la empresa. Y las políticas contables tenemos que describir si están en nuestra contabilidad en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, por ejemplo, en base a normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Por último, nuestros tipos de divulgaciones, estas son mínimas, políticas específicas. Las mínimas incluyen las tres anteriores, la breve reseña histórica,